Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy continuaremos con el libro El Bubishi, la Biblia del Karate. La quinta teoría afirma que Anko Itosu, de 1832 a 1915, fue la fuente a partir de la cual apareció el Bubishi en Okinawa, mientras Higashiona influía en la dirección y desarrollo de las artes de lucha en la región de Naha. Itosu fue responsable de la transmisión de la otra corriente principal de la tradición de autodefensa, que después sería conocida como Shuri-te, y posiblemente también del Bubishi. Su profesor, el legendario Bushi, el Chikudun Pechin Sokon Matsumura, de 1809 a 1901, había estudiado Gong Fu, tanto en Fushuo como en Pekín, y es posible que fuera la fuente a partir de la cual apareciera por primera vez el Bubishi en Okinawa. Ken Wamabuni, fundador de la Shito-ryu, escribió en su versión del Bubishi que él había hecho una copia a partir de la copia que su maestro Itosu había hecho a su vez. Suponemos que como Matsumura fue maestro suyo, Itosu hizo su propia copia a partir de la de Matsumura. Una sexta posibilidad es que el Bubishi fuese llevado a Okinawa por Kanbun Uechi, de 1877 a 1948, fundador de la Uechi-ryu. El estilo Uechi-ryu de Karate-do nos cuenta que Uechi fue a Fushuo en 1897, donde él finalmente estudió el sistema de lucha del tigre del templo Shaolin de Guangdong, directamente con el maestro Shuo Shie, Shushiwa en japonés. Uno de los alumnos de Kanbun Uechi, Ryu Yu Tomoyori, de 1897 a 1970, consumado prácticamente de las tradiciones de lucha, dedicó la mayor parte de su vida a escribir un estudio del Kenpo, los golpes a los puntos vitales y las aplicaciones de la fitoterapia china. El documento, titulado Kenpo Karate Jutsu Hiden, Secretos del Kenpo Karate Jutsu, que ahora pertenece a la familia Uechi, contienen diversos artículos idénticos al Bubishi. Desgraciadamente, Tomoyose murió antes de poder completar este estudio. Las similitudes son demasiado frecuentes para dudar que la familia Uechi poseyera durante cierta época un ejemplar del Bubishi. Una séptima teoría concierne a los dos mercaderes chinos de té que se trasladaron a Okinawa durante la era Taisho, de 1912 a 1925, Wu Xiangui, de 1886 a 1940, que era experto en Gong Fu Grulla Blanca, se trasladó desde Fushu a Okinawa en 1912. Kanbun Uechi escribió que Wu Go Kenki en japonés enseñaba Gong Fu por las tardes en Naha. Se afirma que ejerció poderosa influencia en Choyun Miyagi, Ken Wamabuni, Shuhatsu Kyoda y Shinjo Matayoshi, hijo de Shinko Matayoshi. El segundo mercader de té era un amigo de Wu llamado Tang Daishi. Se le llamó To Daiki en Okinawa. Tang, de 1887 a 1937, se trasladó de China a Naha, Okinawa.
En 1915, en su ciudad natal, el Kung Fu Puño del Tigre era muy popular. Y Tang se hizo bien conocido por su habilidad en Okinawa. Entabló amistad con Choyun Miyagi y otros eminentes aficionados al karate, y se cuenta que ejerció una gran influencia en la comunidad del karate durante aquella época. Es posible que cualquiera de estos personajes llevara copias del Bubishi que ellos a su vez entregaran a uno o más de estos famosos maestros de Okinawa. La octava teoría se relaciona con el Chikudun Pechin Norisato Nakayama, fundador del estilo de karate Ryu-Ei-Ryu, hijo de una familia adinerada del distrito Kuninda de Naha. Desde temprana edad se le exigió que aprendiera los principios del Bunbu Ryodo, la filosofía de los caminos gemelos, del pincel y la espada, que simboliza la importancia de equilibrar el entrenamiento físico con la prolongada reflexión y el estudio. Fue enviado a Fushuo cuando contaba 19 años de edad. Nakayama consiguió ser presentado formalmente a Ryu-Ryuko por un amigo de su familia, un agregado militar que había visitado el reino de las Ryukyu en 1866, desde el 22 de junio al 18 de noviembre, como subordinario de Shaoshin, Saposhi de la dinastía Qing. En 1870, Nakayama se convirtió en Uechi-deshi, discípulo interno, y Ryu-Ryuko, tras 6 años de sacrificio y entrenamiento diligente, en 1876 se había convertido en un consumado experto, antes de separarse de Ryu-Ryuko. Se le exigió que hiciera copias a mano de los muchos libros que había estudiado. Entre los más famosos había libros sobre etiqueta, salud y medicina china, y una obra sobre el cultivo de un espíritu intrépido mediante la práctica de Wang Fa. Algunos creen que la copia actual del Bubishi de Okinawa es una compilación de estos documentos. Nakayama pasó el año siguiente viajando por la provincia de Guangdong y por Pekín para aumentar su comprensión de las tradiciones de lucha, y volvió a Okinawa con una impresionante colección de armas. La novena teoría se relaciona con el clan Kogusaku o Kojo, pronunciado Kai en mandarín, descendientes de las 36 familias de Kuninda en Naha, una familia conocida desde hacía mucho tiempo en Okinawa por su patrimonio de artes marciales. La familia, que se remonta a 1392, ha disfrutado desde hace muchos vínculos con Fushuo y han estado conectada con expertos como Kyohei, Udon, Makabe, Aiwa y Wai Xinxiang. Se dice que Taitei Kojo, de 1837 a 1917, que había estudiado Kung Fu en Fushuo, fue buen amigo de Kanryo Higashiona Kajo Kojo de 1849 a 1925. Incluso tuvo su propio dojo en Fushuo, donde se afirma que Wai Xinxiang dio clase a diversos okinawenses, y Kambun Uechi se entrenó durante un periodo breve antes de hacerse discípulo de Shou Xie, el doctor Shingo
Hayashi, el discípulo más antiguo del maestro Kafu Kojo, nieto de Kajo Kojo, de la escuela Kojo Ryu. Decía que Taitei Kojo volvió de Fushuo con un texto secreto sobre Gong Fu, en el cual se basaba gran parte de su estilo. Es enteramente posible que este texto fuera el Bubishi. La 10ª teoría me fue indicada por Tadahiko Otsuka. Me referiré a ella como la hipótesis del museo. Durante el reino de la Ryukyu, un edificio oficial llamado el Tenzon, que albergaba objetos de interés histórico, cultural, artístico y científico, se encontraba cerca de la residencia de los Sanshikan, en el distrito Kuninda de Naha. Según esta teoría, el Bubishi sería una compilación de preceptos escritos de Gong Fu enseñados en la comunidad china de Naha y de otros textos diversos del Tenzon. La tradición afirma que el libro se convirtió más tarde en un tesoro guardado por los maestros de las tradiciones civiles de lucha en Naha. Cuando el reino fue abolido en 1879, de ahí que se originara la tradición de transmitirlo copiándolo a mano. Sin embargo, esta teoría no parece posible debido a la existencia del libro del hombre de bronce de Shaolin, de Liu Songshan, una obra no asociada con Okinawa, pero de contenido idéntico al Bubishi. Es posible que alguna de estas teorías, o quizá incluso varias de ellas, pueden ser ciertas. Da la impresión de que muchas copias del Bubishi circularon por Okinawa a comienzos del siglo XX, y es posible que no todas fueran llevadas allí al mismo tiempo o en su actual forma completa. A pesar de ello, estas teorías merecen ulterior estudio e investigación, no solo por su relevancia para el estudio del Bubishi en particular, sino también de la historia de las artes civiles de lucha de Okinawa en general. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.